Lo primero que voy a hacer hoy es retroalimentar las preguntas que estuvimos trabajando, creo que hace 2 semanas, ¿sí? Recuerden la pregunta que nos hablaba del tema del rendimiento académico o del mal rendimiento académico que se venía presentando en determinada nación. No me dicen que es Colombia. Entonces me dicen que qué impacto negativo puede tener esta política en lo que se refiere a la formación educativa. ¿Cuál era la respuesta correcta? Y ya voy a pasar al módulo. ¿Cuál era la respuesta correcta? Era la opción A. Impacto negativo, que muchos estudiantes aprueben los cursos sin haber aprendido lo que corresponde. Ese era el impacto negativo que hacía mención la pregunta. ¿Listo? Vamos. Entonces yo les dije que se hablaba yo les dije a ustedes que hablábamos de calidad de la educación, se hablaba de calidad de la educación. Entonces ahí tienen. Ya voy al módulo. Estoy con estas preguntas que respondimos anteriormente, recuerdo. Se recuerda que hablamos de la globalización, hablamos de grupos como Nirvana, R.E.M., Billie Holiday, otro tiempo histórico, y el señor Bob Dylan, un emblema del folk norteamericano. Y yo les dije que había que determinar qué tipo de globalización se estaba hablando, porque decía que nadie podía escaparse de la globalización con respecto a los Estados Unidos. ¿Cuál era la respuesta correcta? La C, porque alude al intercambio cultural entre diferentes sociedades del mundo. Y yo les colocaba varios ejemplos. Es normal que aquí en Sudamérica se vea de repente más la Champions League que la Copa Libertadores. Tema de la globalización cultural, en este caso el aspecto deportivo. Después teníamos el tema del conflicto ambiental. Recuerden que todos son conflictos. El conflicto ambiental que tenía que ver con el cambio climático y recortar la emisión de gases con efecto invernadero en al menos 25%. ¿Sí? ¿Cuál era la opción correcta? La B. El fallo se ajusta a los intereses jurídicos de los ciudadanos holandeses. Pepe Grillo, por favor, para que me comente quiénes son los estudiantes que están inasistentes en esta clase. Por favor, los estudiantes inasistentes en esta clase. Y me lo escribe por chat. ¿Quiénes son los que están inasistentes, por favor? Seguimos aquí, muchachos. Entonces ya sabemos, el fallo se ajusta a los intereses jurídicos de los ciudadanos holandeses. Es decir, la decisión del tribunal se ajusta a los intereses de esos ciudadanos de Países Bajos. Después tenemos el tema del embarazo en adolescentes. Y toman una medida. ¿Cuál es la medida? Videos y charlas para niños entre 7 y jóvenes de 18 años de edad. Obviamente es positiva, pero ¿cuál será la opción correcta? La opción correcta es la A. Positiva desde el punto de vista social porque ayuda a combatir uno de los factores que contribuye al embarazo adolescente. ¿Cuál factor? La falta de información. Como hay falta de información, se va a llevar esa información por medio de charlas y videos. Entonces, la opción A. ¿Por qué no puede ser la C? Porque me dice desde el punto de vista académico, porque los estudiantes tendrán más horas. No, no, no. No me están hablando de que ataque el problema. Me están hablando que va a tener más horario o más carga horaria en el horario ya de octavo, de noveno, de séptimo y así por el estilo. Y por último, muchachos, tenemos el tema del pozo petrolero. ¿Se acuerdan que hablamos del pozo petrolero? ¿Sí? Y hablamos de la agricultura. Hablamos del pozo petrolero y de la agricultura. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero me están hablando del origen, muchachos, me están hablando del origen del conflicto. Hay un conflicto, pero ¿cuál es el origen? Muy fácil, es la opción D. Una parte de la población quiere preservar la economía tradicional del pueblo, que es la agricultura, y otra quiere procurar el bienestar económico de todos sus habitantes. Entonces ahí hicimos la retroalimentación de esas preguntas. ¿Qué vamos a trabajar en esta primera parte? Ya lo ubican, página 73, me habla de competencia ciudadana. Entonces yo voy a comenzar la lectura y ustedes siguen la lectura para responder unas preguntas sencillitas. Dice lo siguiente. El referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana previsto en el artículo 103 de la Constitución y en la Ley 134 de 1994. ¿Listo? ¿Están siguiendo la lectura? Ok.
Me dice entonces aquí lo siguiente. Hay referendos aprobatorios y derogatorios. El aprobatorio, misma palabra me lo está diciendo, para aprobar determinado proyecto de ley. Derogatorio para eliminar. Entonces me dice, un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de una ley que no fue adoptada por la corporación pública correspondiente. Es decir, la institución legislativa no la terminó de aprobar, se le pide la opinión al pueblo. Entonces me dice aquí, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente. Por el contrario, un referéndum derogatorio consiste en el sometimiento de una norma que fue aprobada por el Congreso o la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal a consideración del pueblo para que ésta decida si se deroga la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Muchachos, evidencia y lectura, utilice el resaltador, raye el módulo, lo puede rayar, coloque ahí mismo sus apuntes, derogar, eliminar. Derogar es eliminar determinada ley. Entonces, es un módulo, trabájelo, que se vea con rayitas, colorcito, todo eso es importante porque usted está evidenciando la lectura. Me dice entonces, el artículo de la ley 1757 del 2015 señala, cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político podrá solicitar a la registraduría del Estado Civil correspondiente su inscripción como promotor de un referendo, de una iniciativa legislativa y normativa, de una consulta popular de origen ciudadano o de una revocatoria de mandato. Escuche lo que dice. El plebiscito es la convocatoria que hace el presidente de la República. Por ejemplo, el plebiscito de la paz en el 2016, ¿quién fue el promotor? El presidente Santos. Pero el presidente Santos tomaba el proyecto, muchachos, tomaba una carpetita y se le entregaba al Congreso. Y le decía, Congreso, decida usted. El Congreso tiene la última palabra. ¿En qué sentido? Si se ejecuta o no se ejecuta el plebiscito, si se hace o no se hace el plebiscito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dice aquí, el plebiscito es la convocatoria que hace el presidente de la República al pueblo para que manifieste su apoyo o rechazo a una determinación del Ejecutivo. El presidente deberá informar inmediatamente al Congreso de la República su decisión, las razones para hacerlo y la fecha en que deberá llevarse a cabo la votación. El Congreso deberá pronunciarse sobre la conveniencia de la convocatoria plebiscito si dentro del mes siguiente a la convocatoria ninguna de las dos cámaras, ¿cuáles son las dos cámaras del Congreso? Cámara de Representantes y Senado, muchachos. Cámara de Representantes y Senado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dice lo siguiente. Por mayoría simple ha manifestado su rechazo. El presidente podrá convocarlo. El plebiscito deberá realizarse en un término de 4 meses contados a partir de la fecha en que el Congreso recibió el informe del presidente, como le estoy diciendo. La votación del plebiscito no podrá coincidir con otra elección. Es decir, no se puede hacer elecciones de alcalde y gobernadores con un plebiscito. Tiene que ser solita la elección de plebiscito. Me dice aquí entonces, muchachos. La decisión del pueblo será obligatoria si participa en el plebiscito más del 50% del censo electoral vigente. Entonces me están hablando de un mínimo de participación. La revocatoria de mandato, otro mecanismo, revocatoria de mandato que busca, si un gobernador o un alcalde lo está haciendo muy mal, muchachos, el pueblo tiene el poder de dejar sin efecto ese mandato que le dio ¿quién? El mismo pueblo. Entonces me dice lo siguiente. La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Ley 134 de 1994, con el que cuentan los colombianos para ejercer el control y garantizar la eficacia en los actos del Estado. La revocatoria de mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. ¿Quién le confirió ese mandato? El pueblo. ¿Quién se lo va a quitar? ¿Quién lo va a dejar sin efecto? El mismo pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo es el soberano, muchachos. Es el artículo, si mal no recuerdo, 6 de la Constitución que dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y de él emanan las ramas del poder público.
del pueblo emanan las ramas del poder público. Suena bonito, es bonito. Después hay que evaluarlo en la práctica. Los ciudadanos colombianos mayores de 18 años, que sean habitantes del municipio en que se realizará la revocatoria de mandato, que estén debidamente inscritos en el censo electoral de dicho municipio. Esto incluye a todos los jóvenes que tramitaron su cédula de ciudadanía por primera vez 4 meses antes de la fecha de la elección. Entonces me dice aquí, en Colombia, la revocatoria de mandato solo aplica para los alcaldes y gobernadores, no para los funcionarios de elección popular como los congresistas, diputados, concejales o el presidente de la República. Para mi gusto, debería aplicarse para todos los cargos de elección popular. Pero bueno, yo no soy congresista, soy extranjero de paso. Los habitantes de un determinado municipio o un departamento de Colombia pueden pedir que sus alcaldes o gobernadores sean retirados de sus cargos cuando exista insatisfacción general de la ciudadanía o se presente incumplimiento del programa de gobierno. Es decir, ese alcalde, ese gobernador no está cumpliendo con su oferta o su programa de gobierno. Entonces el pueblo puede dejar sin efecto ese mandato, digámoslo así. Me dice entonces, la solicitud de revocatoria de mandato procederá siempre y cuando haya transcurrido menos de un año, contando a partir del momento de la posesión del respectivo mandatario y no falte menos de un año para la finalización del respectivo periodo constitucional. Los ciudadanos interesados en solicitar que su alcalde o gobernador sea retirado de su cargo deben acudir ¿dónde? A una institución llamada la Registraduría Nacional del Estado Civil. El artículo 5 de la ley 1757 de 2015 señala, abro comillas, cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político podrá solicitar a la Registraduría del Estado Civil correspondiente su inscripción como promotor de un referéndum, de una iniciativa legislativa y normativa, de una consulta de origen ciudadano o de una revocatoria de mandato, según el artículo 2 de la ley 134 de 1994. Entonces, nótese algo. Con la Constitución del 91 aparecen esos mecanismos de participación, pero después hay una ley que logra, digamos que puntualizar en cómo van a ser aplicados esos mecanismos de participación. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice por aquí? Escuche lo que me dice por aquí. La iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el derecho político de un pueblo y ciudadanos es presentar un proyecto en el acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, ordenanzas hasta las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administradoras locales. Es decir, hay todos unos pasos previos que tienen que ver con lo administrativo, muchachos, para poder llegar a ese punto. Al final me dice lo siguiente. En el caso de que la iniciativa legislativa sea presentada por un grupo de concejales o diputados, el comité será integrado por 5 de ellos, en uno y otro caso, quienes elegirán a su vocero por solo el hecho de ser concejal o diputado, podrá ser promotor. Escuche bien lo que les voy a decir, muchachos. Estas preguntas, usted las puede responder más tarde con calma. Yo no las voy a evaluar hoy. Vamos a hacer la lectura para que pasemos a la actividad del Kahoot. ¿Qué me dice por aquí? La 24 me dice, podemos afirmar que los mecanismos de participación ciudadana van de la mano con, opción A, con la democracia representativa planteada en la Constitución de 1886. Opción B, con lo planteado con las ramas del poder público según la Constitución de 1886. Opción C, con la democracia participativa planteada en la Constitución Política de 1991. Opción D, con la organización política de la República planteada en las leyes. ¿Cuál Constitución está vigente? ¿La del 86 o la del 91? ¿Qué modelo de democracia tenemos actualmente en Colombia? ¿Qué modelo de democracia teníamos antes de la Constitución que nos rige? Ahí está. Entonces, eso es muy importante manejarlo. 25, muchachos. La pregunta 25 me dice lo siguiente. Los mecanismos de participación ciudadana abren el espacio
Entonces, ¿qué espacio abre esos mecanismos de participación? Vamos a leer. Opción A, para fortalecer el hecho de ser ciudadanos y darle vida al modelo de democracia participativa. Opción B. Y tienen apuntes en su cuaderno, muchachos. El modelo de democracia lo manejamos en el primer bimestre, recuerden. Opción B. Para la participación sin mayor protagonismo de los ciudadanos. Opción C. Para la participación ciudadana dentro del modelo de democracia representativa. Opción D. Para el cumplimiento sin mayor trascendencia de las leyes de la República. Mecanismos de participación. ¿Qué espacio abren? Sencillo. 26, me dice. El gobernador de un departamento de la República no ha hecho una labor de gobierno que sea aceptable para la mayoría de los ciudadanos. Cabe destacar que dicho gobernador ya tiene 2 años ejerciendo su cargo. Los ciudadanos podrían activar. ¿Cuál mecanismo podría activar? Según la pregunta 26. Pero en la pregunta 26, en el espacio que usted tiene ahí al lado, hay que justificar. ¿Por qué? Se puede, escuche bien y anote en el módulo, por favor. En la 26, se puede aplicar un mecanismo, pero hay que aclarar algo, porque el tiempo, me dicen que ya tiene 2 años. Entonces yo me tengo que devolver, muchachos, al texto. Me tengo que devolver al texto, por favor. ¿Esto cuándo lo vamos a evaluar? La semana que viene. Digamos que queda de tarea. Queda de tarea estas preguntitas. 27, muchachos, me dice la pregunta 27. El plebiscito como mecanismo de participación ciudadana tiene como protagonista de la propuesta el presidente. Eso ya lo dijimos. La siguiente institución puede bloquear la ejecución del plebiscito. La Corte Suprema de Justicia, el tren ministerial. ¿Qué es el tren o gabinete ministerial? El equipo de todos los ministros, Laura Herrera. El equipo de todos los ministros, ese es el tren ministerial. Le dicen el tren, gabinete. Es un equipo muy cercano. Pertenece obviamente al Poder Ejecutivo. Opción C, el Congreso en sus 2 cámaras. ¿Cuáles son las 2 cámaras del Congreso? Cámara de Representantes y Senado. ¿Se acuerdan que yo les hice casi que matemática? En el primer semestre yo les coloqué Cámara de Representantes más Senado igual a Congreso. Eso lo tiene que manejar, muchachos, eso es importante. Es decir, el Congreso es bicameral, tiene 2 cámaras. Cámara de Representantes, Senado. Cuando yo sumo Cámara de Representantes más Senado, me disculpa que sea repetitivo, tengo el Congreso. Ahí está. Eso lo tiene que manejar, muchachos, eso es muy importante. 28. Nótese bien lo que me dice la 28. En Colombia existe el debate sobre la violencia animal, especialmente los espectáculos como corrida de toros y circo, que incluyen en sus números animales silvestres. El mecanismo para crear normas que prohíban este tipo de espectáculos sería, yo soy enemigo de las corridas de toros, créanme. ¿Que es algo cultural? Sí, es algo cultural, pero es algo terrible. Primero, el toro no sale bueno y sano a enfrentarse al torero. El toro, si se quiere, lo drogan. Sale con sus capacidades disminuidas. Es un espectáculo que en el siglo XXI me parece terrible. Yo soy enemigo de las corridas de toro. Sí, tiene algo cultural, pero el maltrato animal, la tortura, la corrida de toros entra en el plano de la tortura animal. Entonces, que la gente vaya a disfrutar cómo se desangra un animal, me parece terrible. Respeto a quien le guste eso, pero yo en lo particular no me gusta. ¿Qué opciones me dan? Revocatoria de mandato. ¿Será que la revocatoria de mandato sirve para esto? Opción B, referéndum derogatorio. Opción C, referendo aprobatorio. Opción D, cabildo abierto. Opción D, cabildo abierto. Ahí tienen entonces las opciones. Listo, Laura, ya me di cuenta. Ya me di cuenta, sí es horrible. ¿Y saben por qué es horrible? Voy a tomarme 5 minutos. Sale el toro y salen los banderilleros. Los banderilleros son los que salen en el caballo. El caballo está protegido y salen con unas lanzas. ¿Qué hacen? Chuzan al toro. El toro corre.
Y imagínate las heridas y el esfuerzo que el toro corra, se va desangrando, se va desangrando. Ahí sí sale el torero. Repito, ese animal sale bajo los efectos de las drogas. Ese animal no sale bueno y sano. El torero no es tan valiente, créanme. Y otra cosa que me parece terrible, el traje del torero. Terrible el traje del torero. Por favor, es algo de muy mal gusto. Entonces sale el señor con las banderillas y le clava las banderillas en el lomo al toro. Se sigue desangrando. Para después sacar la espada esa que no sé cómo se llama y se la entierra, ya ustedes saben dónde. Y mientras el toro se muera en seco, pues es mejor, la gente aplaude, lanzan. Yo no sé, hermano, es terrible. En estos días vi yo Ferdinand, Ole Ferdinand, la película del toro. Ay, no sé, de verdad que creo que recrea un poco la realidad de las corridas de toro, la película. ¿Alguna vez gana el toro? ¿Ganará alguna vez el toro? Y ahí el detalle, muchachos. Entonces, escuche bien, estas preguntitas usted se las va a llevar. Si no la ha respondido ahorita, la lee con calma y se las lleva de tarea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo la vamos a calificar? La semana que viene vamos a hacer una actividad para calificar.